Bueno, ya damos cuenta de varias novedades en la política, esta reunión del socialismo democrático sin el Frente Amplio, sin el Partido Comunista, algunas reuniones del fin de semana relevantes que queremos conversar a esta hora con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien nos acompaña al teléfono. Lautaro, bienvenido a ADN, buenos días. Lautaro, buen día. Buenos días, Paula, buenos días, Mauricio, a disposición de esta conversación. Muchísimas gracias. Lautaro, lo primero, en términos como más generales, ¿se imaginaba que la coalición de gobierno iba a terminar el mandato del presidente Gabriel Boric en el estado en el que lo está terminando, completamente dividida en una crisis que para muchos es terminal y dando cuenta de una incertidumbre para el futuro de la oposición? Para ser franco, no. Sí imaginaba que podían haber muchos intercambios bilaterales, multilaterales entre distintos partidos que tienen afinidades políticas y también con su espacio y trayectoria histórica, pero que eso llegara a ser factor de una inmovilidad, no quiero yo todavía asumir el concepto de crisis mientras no haya un intercambio directo y presencial entre todos nosotros. Ojalá todos juntos, y si no será por bilaterales o multilaterales, para tener un registro que dimensione qué cosa amerita terminar así, digamos, las tareas que mantenemos como partidos de gobierno. ¿A su juicio no hay tal cosa que amerite el estado actual del oficialismo? Yo creo que depende de la mirada, digamos. Mi mirada es la siguiente, y por tanto mi expectativa, y a partir de ahí mi valoración. Somos fuerzas políticas distintas, con política e identidad y raigambres desde el punto de vista político-social también diferente, y eso no es la novedad, digamos. La novedad es cómo desde lo diferente somos capaces de coincidir y construir espacios unitarios. Evidentemente, las tareas que lleva adelante el gobierno al cual todos pertenecemos ameritan una convergencia unitaria más allá de la diferencia. Se va a crear una nueva situación cuando ya no seamos gobierno y no tengamos esa motivación, ese mínimo común para intercambiar. Hay tantos otros temas, tantas cosas que están vinculadas, porque al fin, desde mi mirada, la mía, la del Partido Comunista, la unidad es un factor en lo que es construir correlación de fuerza a favor de cambios, y por tanto siempre tiene un contenido, y si los contenidos son las necesidades, las urgencias, las expectativas, los derechos alcanzados por el mundo popular y más sensible, bien vale, digamos, hacer un gran esfuerzo hacia los comunes. Si se ponen otras cosas por delante, vamos a poner las identidades de cada uno, las actas de nacimiento, y eso obviamente por algo cada partido tiene un nombre y tiene una explicación de por qué existe, digamos. Entonces no ayuda. Hay que poner el centro lo que une y tener una mirada con una gran disposición a lo que es la diferencia, que es lógica entre tantos o distintos partidos. Ya, pero el actual momento de desunión, Lautaro Carmona, ¿es por eso? ¿Es porque hay algunos que están poniendo el certificado de nacimiento antes o que están con otros objetivos planteándose en lo que viene de aquí en adelante? ¿Es eso? La verdad es que yo no tengo una explicación que sea concluyente e inequívoca. No tendría que trabajar, digamos, con ideas especulativas, y no me gusta eso. Por tanto, yo espero que esta semana, como esto ya tiene espacio mediático nacional, como todos estamos siendo consultados por el mismo tema, tengamos la disposición de intercambiar, y así sabremos decir exactamente de qué se trata, digamos, las motivaciones que cada uno tiene, y si eso ha agotado los espacios de construcción de unidad que tiene etapas distintas a lo menos yo creo que la coordinación entre todos nosotros, a las confianzas construidas, digamos, las experiencias vividas en 4 años, va a estar a disposición si eso favorece la defensa de derechos alcanzados. Pero no quiero yo especular, prefiero cursen muchos intercambios, es la iniciativa por lo menos que nosotros vamos a tomar,
para tener una mirada con conocimiento de causa y sin especulaciones. En esta búsqueda de la unidad del actual oficialismo, de la futura oposición, ¿cuál es su evaluación personal del rol que ha cumplido en esto el presidente Gabriel Boric? Porque quienes dicen que ha llegado tarde con sus llamados a la unidad, que le ha faltado fuerza, hay otros que consideran que ha hecho todo lo posible, pero ¿cuál es su opinión personal respecto del rol que ha tenido el presidente Boric en todo este proceso? A ver, yo creo, primero, para no pronunciarme sobre eso, y lo digo directamente, porque no tengo, por fin, que no sea en un contexto mayor, hacer evaluaciones de lo que es la gestión del gobierno. Una vez que concluya, tendremos opinión. Yo creo que los partidos tenemos madurez desde el punto de vista de la cantidad de experiencia acumulada en los años de historia. Tenemos el conocimiento de causa suficiente para valernos y asumir nosotros la responsabilidad de la construcción de este proceso de unidad, que es una construcción entre distintos. Eso viene incluso del origen de esta articulación unitaria que se integra a partir del ejercicio del gobierno actual. Ya, Lautaro, pero ¿cuánto y lo voy a decir en estos términos, cuánto de voluntarismo tiene lo que usted está planteando en un escenario donde la realidad muestra otra cosa, donde ya el factor aglutinante no va a existir, que es el factor gobierno, el factor oposición, por cierto que sí, enfrentarse al gobierno de José Antonio Kast, pero la decisión al parecer ya está tomada. Va a ser desde distintos lugares. Estábamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a propósito de esta decisión, sobre todo el Partido Socialista, de enfrentar el nuevo rol, a propósito de la llegada del nuevo gobierno, desde un lugar distinto y separado del Partido Comunista y el Frente Amplio. De ahí que parezca como un poco voluntarista esto de decir reunirnos en torno a los temas comunes. ¿Cuáles siguen siendo los temas comunes de estos bloques? Parte de lo que queremos seguir conversando también con el presidente del PC, porque la semana pasada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, dirigente fundadora del Frente Amplio, Lautaro nos decía que en el gobierno los ministros habían conseguido una síntesis entre la experiencia, los más jóvenes, entre el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no logró traspasarse a los partidos. Por lo tanto, en estas postrimerías del gobierno, cuando desaparece el ser gobierno como un factor aglutinante, ¿cuánto de voluntarismo tiene lo que usted está planteando en relación a unirse en temas comunes? Yo creo que eso tiene que explicitarse sin ni una interpretación mediante, que sea muy evidente, y a mi juicio están en las políticas públicas que debiera, digamos, proyectarse, prolongarse, consolidarse como derechos alcanzados por la población. Estoy pensando en la proyección que va a tener el salario mínimo, estoy pensando en la proyección que va a tener el crecimiento ascendente de la pensión universal y del sistema de pensiones. Pero usted dice que el factor defensa del legado puede ser el elemento aglutinante de esa oposición que hoy día aparece virtualmente quebrada. Para mí, concretas que están como gestiones ya hechas por el gobierno, y eso se le puede llamar legado, no es mi opción favorita, digamos. Para mí los legados son cuestiones que la historia va a determinar hasta dónde alcanzaron. Uh-huh. Por ahora me importa más, digamos, políticas públicas. Voy a decirlo al revés, digamos, no resolvimos el tema de las listas de espera y espero, digamos, que los compromisos que hizo el futuro presidente se cumplan en ese plano, ¿no? Y eso significa tener una mirada, digamos, de seguimiento muy de cerca, y en eso vamos a tener una coincidencia entre todos, porque es un derecho que tiene la población en forma transversal, más allá de cuál es el pensamiento político que tiene. Y así hay otras políticas en vivienda, en transporte, etcétera. Ya, ahora, además de mantenerse, digamos, atentos a todas estas promesas, como usted dice, de la campaña del presidente electo José Antonio Kast, ¿cuál va a ser el rol del Partido Comunista ahora como futura oposición? ¿En qué pie va a estar el Partido Comunista frente al gobierno de Kast? ¿O dónde va a tener los pies? Que también fue una discusión en algún momento y varias veces, en la moneda, en la calle, en la moneda ya no, evidentemente. El tema a ver, primero, ¿cuál va a ser la actitud? La hemos dicho 2 o 3 veces, la reitero. Nosotros tendremos desde la oposición, porque nadie va a imaginar ni nos va a pedir que no seamos oposición,
una mirada muy crítica si es que se ponen en juego los avances o se afectan derechos de la población. Y seremos constructivos, incluso propositivos si da lugar, en todas aquellas cosas que permitan nuevos avances, agrandar los derechos, mejorar las condiciones de vida de la población. Esa va a ser, vamos a estar muy atentos, entenderemos que por una parte está el gobierno, su institucionalidad, pero con tareas de ministerio para gente que está vinculado al capital, a la empresa, etcétera, y por otro lado están los que van a pedir mejoras y que tienen que ver con los intereses en general de los trabajadores. No estoy hablando de sectores de izquierda, de centro derecha, digo, de los trabajadores como una clase social, digamos. Y bueno, si hay ahí un diálogo que mejore, y si no, diríamos esto, aquí se está haciendo, no sé, un abuso de las tareas de poder porque tienen intereses que se representan más allá de las tareas de gobierno. Vamos a ser muy transparentes en ese plano, no tenemos ninguna doble mirada y queremos, digamos, que lo que es la expectación de la mayoría de Chile que votó por Kast, pero además todos los sectores que necesitan también profundizar en políticas públicas sientan que se están llevando adelante y que los partidos que somos oposición estamos contribuyendo a que eso se logre porque es beneficioso para la mayoría del país. Ya, pero eso va a ser una oposición desde el Parlamento, una oposición desde la calle. Primero es una oposición desde la intencionalidad de un partido que tiene derecho a voz, y luego la expresa en las representaciones institucionales, entre otras en el Parlamento, también están los espacios de consejerías regionales, de los propios municipios, y por cierto, digamos, nosotros cuando se habla de la calle se tiende a asociar que el Partido Comunista tiene un recurso que puede gatillar por sí mismo y ante sí, y que es el movimiento social. No, el movimiento social tiene su autonomía, su independencia. Lo que más nosotros podemos hacer ahí son planos de solidaridad y de valoraciones a las convocatorias según los contenidos que tengan, pero son materias propias de los movimientos sociales y no del Partido Comunista. Lautaro, usted, ante la pregunta de Mauricio hace un ratito, no quiso referirse al rol del presidente Gabriel Boric como líder de la coalición. Se lo voy a preguntar de otra manera. El propio mandatario planteó en varias oportunidades que a él le gustaría, y voy a volver a ocupar la palabra legado, que fuera parte de su legado la coalición amplia que terminó respaldando el gobierno y respaldando la candidatura presidencial de Janet Jara. Eso hoy día, al menos, es una realidad imposible de alcanzar hasta hoy. Eso supone necesariamente un fracaso de una decisión del mandatario, ¿no? O sea, si él decía, una parte de mi legado quiero que sea la coalición amplia que respaldó mi gobierno, y esa coalición amplia hoy día ya no existe, cuando ni siquiera ha terminado el gobierno, estamos hablando también de un fracaso del mandatario, ¿no? A ver, la unidad amplia dentro de un contenido, porque no es la unidad por la unidad amplia, que es la que sirve a construir mayorías para producir transformaciones, será siempre un propósito positivo si tiene, digamos, transparencia en para qué esa unidad amplia. Y desde esa perspectiva es evidente que si está produciéndose el fenómeno que estamos viendo en estos días, se ve ese concepto bastante afectado, hasta que no despejemos qué alcance tiene, y lo tienen que decir los protagonistas. Ya, pero se está buscando esa instancia para que se despeje de la que usted habla. ¿Hace cuánto que no habla usted, por ejemplo, con su par del Partido Socialista, Paulina Bodanovic? La verdad que tengo la tranquilidad que lo hizo en mi ausencia la secretaria general Bárbara Figueroa. No, por razones, digamos, de posibilidad presencial y física. Ya, pero el PC va a buscar un momento para que se reúna el actual oficialismo. El cónclave que quedó trunco y que terminó con el Partido Socialista reunido con yo no expectativas sobre esa reunión, para que no, si se da, bienvenida sea, si no, mejor abordemos el tema y el contenido, las argumentaciones que cada uno tiene, hagámoslo con respeto, fraternidad, y poniendo siempre en el centro cómo esto no es un golpe que afecte una coordinación unitaria que ayude a que los derechos en la comunidad estén bien representados
y esté garantizada, digamos, la fiscalización de su implementación. Yo no quiero asignarle, insisto, mientras no termine el gobierno, que habrá una evaluación del gobierno, y espero que conocer primero la que el propio gobierno va a dar a conocer, la gestión y la intervención que en esto ha tenido el presidente de la República, porque está a ojos vista que estamos en un tema a lo menos conflictuado, a lo menos con visiones distintas sobre una misma cosa. Entonces, que curse, hagámonos cargo los partidos en esta etapa y vivámosla con una altura de mira y con una proyección de horizonte grande, que más allá de los intereses del partido primen los intereses de la población. Lautaro Carmona, hace 2 semanas, cuando se reunieron ahí en esta fiesta de los abrazos, la tradicional fiesta de los abrazos, y apareció o reapareció públicamente Janet Jara junto a ustedes, ella marcó cierta distancia de algunas líneas del Partido Comunista y dijo que, entre otras cosas, el PC tiene una tarea pendiente en relaciones internacionales y en promoción del respeto a los derechos humanos. ¿Para usted existe esa tarea pendiente? Yo le asigno a todos los dirigentes del partido tener el legítimo derecho frente a temas que son de la esencia de la política del Partido Comunista, en la mirada, digamos, diferente. Me hubiera gustado que esos procesos cursaran en las orgánicas, en las internas, en los espacios colectivos, pero tampoco me saca de lugar, digamos, tal como se pronunciaron. Esto lo vinculo además con que agregó que estaba en un proceso de reflexión. Uh-huh. El tema de los derechos humanos lo pongo a disposición de 114 años. Estoy pensando en Marta Ugarte, que fue lanzada al mar. Estoy pensando en los compañeros que fueron degollados. Estoy pensando en Reinalda Pereira, que perdió su guagüita porque fue asesinada. Estoy pensando en tanta y tanto por este año. ¿Y por qué lo digo? Este año se van a cumplir 50 años de la detención y desaparición de 3 direcciones clandestinas del partido, más una dirección de las Juventudes Comunistas. Yo soy contemporáneo de ese tiempo y tendrán que entender que eso jamás va a estar fuera de mi referencia para imaginarme el partido que fue capaz de dar la vida por la lucha a favor de la democracia, la libertad y de los derechos de las personas, los derechos humanos. Entonces, ese debate lo hago desde esa perspectiva, y dispuesto a que sea en una plenaria, que sea en una asamblea o que sea con los medios. Es un tema muy de fondo. Y la posición internacional del partido viene desde el origen del partido. Si el Partido Comunista se llamó primero Partido Obrero Socialista y luego en su vinculación con la Internacional Comunista pasó a tomar el nombre Partido Comunista. O sea, tiene desde el nacimiento la idea de relacionar su causa del pueblo de Chile con las causas de otros pueblos. Y lo hacemos con respeto por las otras causas, lo hacemos con validaciones cuando corresponde, pero lo hacemos esencialmente desde nuestra política en un país que se llama Chile. Y es cosa de ver, digamos, congreso a congreso, cuál es la relación de la política que adoptan los comunistas para Chile y los avances y desarrollos que tenga la sociedad chilena. Ya, o sea, para usted, en derechos humanos, en relaciones internacionales, el Partido Comunista Chileno no tiene tareas pendientes. Por lo menos lo podemos hablar desde otra perspectiva, eso más allá de lo que a mí, porque tenemos un problema personal, digamos. En enero del año pasado hicimos el 27º Congreso Nacional y llegamos a acuerdos y conclusiones que son de valor para todo el partido, no solo para el Congreso Nacional, y está incluido, digamos, la posición nuestra frente a los temas que se mencionan en la política internacional como en la política de los derechos humanos. Otra cosa muy distinta es que frente a todas las políticas siempre se tenga un sentido crítico para observarla, para evaluarla, pero eso no es para renunciar ni para generar, digamos, una afectación de lo esencial de esa política como compromiso, como mirada de sociedad. No imaginamos una sociedad autárquica que viva para sí mismo sin relaciones con el resto del mundo. No imaginamos una sociedad en una convivencia de la ley de la selva donde los derechos humanos no existan. Entonces, están siempre explícitamente formulados. Lautaro Carmona, en un par de palabras, porque nos queda medio minuto de entrevista, su opinión sobre el gabinete, el primero, que va a acompañar al presidente electo José Antonio Kast. Aparece un gabinete muy claramente
de identidad con el mundo de la empresa. Eso es lo primero. Y lo segundo, no soy yo el encargado de decir que son muchos independientes o pocos de los partidos, porque es un tema de la decisión que toma el presidente electo, pues su equipo. Eso tendrá que verse cuando curse el gabinete, cuáles son de verdad, digamos, la sensibilidad, la empatía, el dominio, el conocimiento de causa de los espacios que le toca a cada uno por competencia ministerial, ¿no? Entonces, es claramente un gabinete de José Antonio Cárdenas. ¿Y qué significa un gobierno pro empresa? Significa donde hay liderazgos tan vinculados históricamente al trabajo de la empresa, hay que tener la prevención de que eso no sea, por proyección mecánica, una posición de mejor comprensión de los intereses de la empresa por sobre los intereses de los trabajadores. Eso es una cosa para nosotros muy cara, porque nos fundamos y nos autorreivindicamos como un partido en función de los intereses de la clase trabajadora. Ya, pues Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, gracias de nuevo por estos minutos en Radio ADN. Gracias, Lautaro. Muchas gracias y muy buenos